Ustedes y yo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Yo soy María de la Luz Lima. Soy abogada, soy especialista en ciencias penales con estudios de maestría y doctorado, egresada de la División de Estudios Superiores de la UNAM, de la Facultad de Derecho de la UNAM, y autora de varios libros, pero el día de hoy es un libro que quiero muchísimo, que vamos a presentar, que es el derecho victimal. El derecho victimal es publicado este año por la editorial Porrúa con el prólogo del doctor Alberto Nava. Muy bien, pues en primer lugar quiero felicitar muchísimo a don José Antonio Pérez Porrúa y a todo su equipo de trabajo por este gran esfuerzo que están haciendo ahora que cumple 120 años la librería, que bueno, muchos visitamos desde que éramos muy pequeñitos y han transmitido conocimientos y cultura a miles de personas. Así que creo que esto es fundamental y me siento honrada de estar en este espacio y gracias a los que están atendiendo en esta tarde mi plática. Bueno, yo siempre que hablo de las víctimas empiezo por una reflexión que nos lleva a pensar que toda la erudición y los conocimientos y todo que podamos tener en este tema, pues no es suficiente si no sabemos hacer un enfoque para tratar de escuchar y tratar de ver lo que son las víctimas. Las voces de las víctimas que han sido calladas con las muertes en las masacres, en los genocidios. Esas voces que ni siquiera pueden hablar son las del silencio de las víctimas. Aquellas mamitas que gritan pidiendo saber qué pasó con sus hijos desaparecidos. O los gemidos del niño que ve en el suelo asesinada, muerta su madre por un feminicidio, pensando que ese asesino era la persona que más los quería. Así que debemos de ser capaces en estas reflexiones de ver a través de los ojos de las víctimas. Si somos capaces de hacer eso, vamos a poder hacer una ciencia humanista, una ciencia en la cual no se nos olvide para quién estamos trabajando. Así que, bueno, voy a platicar algo de mi vida, cómo es que llegué a este tema. Yo fui la tercera de 4 hermanas. Mi mamita, bueno, una mujer resiliente, maravillosa, que cuando yo era muy pequeñita, como de 2 años y medio, le vinieron y le avisaron en los años 50, imagínense que a mi padre lo habían asesinado. Esa mujer no se doblegó, siguió adelante, impresionante, nos dio a cada hermana 2 carreras, y después atendió a los desahuciados y estudió tanatología. Ella era educadora de inicio. Ella me enseñó el deseo de servir. Soy madre de 3 hijos y quiero decirle que es la experiencia más maravillosa que puede tener una mujer en su vida. Del trabajo, pues he tenido oportunidades fantásticas porque estuve en el Poder Ejecutivo como fiscal de delitos sexuales, de secuestro, fui subprocuradora de la República, pude estar en el Poder Legislativo, en una campaña en la calle, ¿verdad?, pidiendo votos, y trabajé y fundé la Comisión de Participación Ciudadana dentro de la misma. También estuve como consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, dirigí una ONG gigante, padrísima, donde yo era la líder de Consejo, trabajando en todo el país por la seguridad pública. Estuve también en el Servicio Exterior Mexicano, una gran experiencia en la Embajada de México en Gran Bretaña y Irlanda del Norte. He sido profesora toda mi vida por vocación, soy maestra normalista también, investigadora actualmente del Instituto Nacional de Ciencias Penales, he sido consultora de diferentes organismos internacionales, el BID, el USAID de Estados Unidos, trabajado en algunos estados de la República a nivel municipal y he aprendido mucho. Y actualmente soy experta de las Naciones Unidas en temas de violencia, especialmente de víctimas de crimen organizado. Yo quisiera comentarles algo de mis profesores, porque hay personas que dicen que todo este esfuerzo, sus libros y su preparación se le debe al esfuerzo personal que hicieron y pues la verdad, si se olvida uno de sus profesores, no va a poder transmitir lo que yo quiero transmitir en este libro. Y así quiero decir que mi maestro, don Alfonso Quiroz Cuarón, con él tomé clases y lo más importante es que me llevó a la Policía Judicial
en los 90, me presentó al procurador y a los 22 años me pidió que diera clase a la Policía Judicial a 90 comandantes. Hay algunos que están hoy aquí viéndonos, hola, y que los estimo y los quiero muchísimo, igual que a los mandos policiales de Honduras y de Colombia, donde doy clases, porque los admiro, porque muchas veces salen dispuestos a morir. Y la gente a veces habla muy mal de la policía y la verdad yo tengo un gran compromiso y adoro el trabajo policial. El doctor Rodríguez Manzanera fue mi maestro de criminología en la facultad, nos llevó a muchas visitas, las cárceles, laboratorios, hospitales, y realmente ahí fui yo forjando mi vocación en todos estos temas forenses y además he seguido su consejo por 45 años, ya que comparto con él mi vida. La doctora Olga Islas de González Mariscal. Tiene uno que tener siempre sus ídolos, a quién seguir, a quién fijarse, cómo ser servidor público. Y yo lo encontré en la doctora Olga Islas, mi maestra en el doctorado, que después me dio la oportunidad de ascender a servidora pública en la Procuraduría del Distrito Federal y de profesora me fui a la Procuraduría y presenté el primer proyecto de apoyo a víctimas del país desde el gobierno. Me dio mucho gusto. También trabajé el de violencia intrafamiliar y propuse la creación del CAPEA para personas desaparecidas y ojalá que esto hubiera sido nacional, no lo he logrado. Pero, en fin, la doctora Olga presentó mi libro hace muy poco en el INACIPE y este libro, esta presentación de mi libro, la pueden ahora leer cuidadosamente porque hizo un trabajo extraordinario la profesora en la revista Criminalia, que es la revista de nuestra Academia de Ciencias Penales. Tocando el tema, también otro de mis maestros, don Javier Piña y Palacios, me invitó a integrarme a la Academia de Ciencias Penales, de la cual soy miembro de número, y no van a creer que llevo 36 años en la Academia. Y por último voy a mencionar a quien le dedico el libro. Le dedico mi libro a don Sergio García Ramírez. Si bien él no fue mi profesor en las aulas, es un maestro de vida. Hay que verlo cómo se desarrolló cuando fue procurador de la República, ministro de varias secretarías de Estado y además cuando fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y presidente, nos dejó un material, una jurisprudencia convencional y nos dejó votos razonados fantásticos, doctrina, que es victimología pura, porque ya ven que las sentencias de la Corte empiezan siempre diciendo esta sentencia es una reparación per se. Así que es derecho victimal completo lo que se está haciendo. Por eso le dediqué yo mi libro. ¿Por qué escribir este libro que estamos presentando el día de hoy? Primero, pues porque yo me di cuenta con la experiencia de mis profesores que no podemos nosotros revolver en las disciplinas el mundo del deber ser del mundo del ser. Una cosa es estudiar a la víctima, la victimidad, la victimización y otra, las normas jurídicas. Si revolvemos, pues caemos en un problema de objeto de estudio, porque no es lo mismo el objeto de estudio que tendrá el derecho victimal, lo que busca la victimología. Empezamos a rastrear y ver que había escrito jurídico y me encontré impresionante el primer documento en México, antes de que saliera el estándar de Naciones Unidas, es la Ley de Auxilio a las Víctimas del Estado de México, publicada en 1969, antes de que saliera la Declaración de los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas y del Abuso de Poder de 85. Bueno, nosotros empezamos a trabajar en el 89 y don Juventino Becasio, que era el del jurídico, me decía, mire doctora, usted haga sus acuerdos, usted es la experta en este tema, ya nos podríamos hacer las primeras normas jurídicas que guiarían la relación de nosotros en la Fiscalía con las víctimas. Imagínense que para entonces todavía no estaba terminada de redactar la Convención de Belén de Pará, incluso nos pidieron a través de la Procuraduría opiniones sobre su contenido, las definiciones, estamos hablando de, pues, hace muchos años. Así que decidimos en el 1992 de acotar nuestra primera definición de esta nueva disciplina jurídica y así nosotros la definimos como el conjunto de principios, de normas, de procedimientos nacionales e internacionales que guían la relación del Estado con las víctimas, separando el mundo jurídico del fáctico. Y me atreví
todavía, así como los penalistas, hacer su derecho penal parte general y parte especial, pues yo estoy trabajando en mi derecho victimal parte general, que es este libro que estamos hoy presentando, y el derecho victimal parte general, parte especial. Empezamos por una de las disciplinas, que es el derecho migratorio, que vamos a presentar en este mismo espacio el día 17 de julio, el derecho victimal migratorio. Pues esta disciplina jurídica que estamos reflexionando sobre ella, no crean que un libro se hace en un ratito, desde el 92 que empecé a platicar y a sistematizar la información hasta hoy, han pasado 28 años. Nada en este mundo que valga la pena se hace de un día a otro. Hay que hacer reflexiones epistemológicas muy importantes. Me di cuenta de que muchas de las normas a propósito de la emergencia de legislar en las víctimas, muchas personas que no tenían ni idea de nada de las víctimas, pues empezaron a ver de dónde traían conocimientos y categorías epistemológicas de urgencia a esta disciplina. Y así tenemos unas leyes terribles porque pues tienen pedacitos de derecho asistencial, otros pedazos de derecho de protección civil, algo de procesal, algo de penal, pero eso no es derecho victimal. La ley que se acotó en 1900, que se aprobó del 2013, vamos a hablar un poquito más adelante de ella, mala, muy mala ley, pero bueno, no vamos a hablar de lo malo ahorita, sino vamos a hablar de las primeras leyes de víctimas. Ese derecho victimal empieza a emitirse a través de diferentes disposiciones que salen aprobadas en los estados. Pocos fueron los que cambiaron la Constitución armonizando. Cuando se hizo la reforma constitucional en el 91, fueron poco a poquito armonizando sus leyes. Esas leyes llevaban incluso el nombre de leyes de auxilio, leyes de protección, y porque veían un poco más el apapacho a la víctima, darle cobijas, comida, y bueno, pues eso era derecho asistencial. Por eso hay que cambiarle el título a las leyes y hablar de leyes de justicia, como lo hicimos en el estándar de Naciones Unidas y también cuando se hizo el estándar para víctimas, niños y testigos es de justicia, porque pues sí, necesitamos buscar que no solamente se quede en la parte asistencial la situación, sino pasemos a hacer justicia para las víctimas. En la parte que disfruté mucho el libro es en la parte metodológica, como bien dijo el doctor Nava en su introducción, pues tenemos nosotros pues muchos métodos que van a ser pueden ser utilizados para ambas disciplinas, tanto para la victimología como para el derecho victimal. Me encantó porque empecé a revisar culturas antiguas, a muchos han hecho esas revisiones, pero hay que hacerlas minuciosamente en los originales. No se vale decir, dice fulanito que dice el código de Hammurabi, hay que ir al Louvre, hay que verlo, hay que fotografiarlo, hay que ver sus interpretaciones, y así estuvimos viendo como de esa venganza privada de la víctima que se le fue quitando poco a poco ese poder de reaccionar frente al delito y se fue apoderando de este derecho el Estado, pues empiezan a aparecer el límite para aplicar las penas, que fue el del ojo por ojo y diente por diente. Tú podías hacer algo, pero más o menos de la misma naturaleza de lo que te hicieron. Te quitan un ojo, te quitas un ojo, y claro, a veces había excesos, las familias, unas se mataban a otras, y empezamos a ver en algunas, es increíble, pero no veamos esto como horrorizados, tenemos que verlo bajo los ojos que nos decía Malinowski, que hay que verlo en el contexto histórico, en el momento en el que estas reacciones sociales frente al delito surgen. A mí me encanta pues, recordar el Código de Hammurabi de 1770 a.C., porque ya empezaron a hacer diferentes provisiones jurídicas hasta juntar casi 300. Y dijeron, vamos a hacer la unificación. Y me da risa porque a estas alturas en México vamos a ver si unificamos el código y hacemos el Código Penal único. Imagínense en la Hammurabi en ese año, ya se reunieron todas esas provisiones para hacer su código único. Y así lo podemos visitar, ¿verdad? Esa piedra negra que se ve en el Louvre, pues hicieron muchas iguales y las ponían en diferentes lugares para que la gente las fuera viendo y viera cómo tenía que reaccionar y cómo tenía que ser. Estudié el derecho chino, el hindú, el hebreo, el griego, el romano, y me encontré cosas padrísimas. Miren, para los que son defensores de víctimas, el derecho germánico tenía, para los juicios que eran orales, estaba el rey, el consejero de ancianos, la asamblea. Y ahí ya había un personaje
que era el arconte. El arconte era el representante de la víctima, como ven. Así que nadie inventa nada nuevo. También estudié el código canónico, el derecho maya, difícil, hay pocas fuentes, pero bueno, hay muchas, pero muchas no se pueden leer. Y tenemos así el derecho azteca, que me encantó, hice un artículo, un libro de esto, el derecho indiano. Y cómo ven que cuando estaba en mi investigación me fui a meter al Archivo General de la Nación y un día me voy encontrando cosido a un expediente de tierras, el primer código penal indígena de 1546 de Carlos V. Y resulta que las leyes de Indias, muchos nos dijeron, no, que protegen a los indios y no les aplican penas. No, hombre, lean ese código, van a ver que son leyes victimizantes de control social. Por ejemplo, a algunos de ustedes les ha gustado bañarse en el Temazcal, ¿verdad? Bueno, pues imagínense a los indígenas, a las mujeres que daban a luz en el Temazcal, que las criminalizaban con 100 azotes y 2 horas de exhibición, si ellos se bañaban desnudos, pues claro que era desnudos en el Temazcal o en un baño de vapor. Y también había otra sanción y decía que aquel indio que se lavara sus partes vergonzosas en un río, se le aplicarían 100 azotes. Así que, pues ese derecho fue muy duro. Tenemos el derecho inquisitorial, pobrecitos, negros, zambaicos, berebéricos, indios, con unas sanciones terribles. Me encontré un caso, no pude leer muchos casos en el Archivo General de la Nación porque no tengo yo conocimientos en paleografía, pero los que pude leer, un juicio en el que a un pobrecito indio iba caminando en una procesión y él oía algo que se decía y él lo repitió y dijo, asnos Dei, en lugar de años Dei, que es el Cordero de Dios, y me lo mandaron a la Inquisición, a un juicio. Bueno, también estudié el código francés, obvio el napoleónico, luego me metí un poquito a las guerras mundiales, porque las guerras mundiales sensibilizan a muchos de los académicos que hacían criminología para empezar a entrar al estudio de las víctimas, y tenemos así a Benjamin Mendelssohn en 1947, ya hace 72 años, pero fíjense, esta ciencia se empieza a acotar desde hace muy poquito, ni siquiera un siglo, 73 años. Lo pongo como ejemplo porque algunos reclaman que porque no hay mucha doctrina en materia victimológica. Yo les digo, miren, la Asociación Internacional de Derecho Penal, la Unión Internacional de Derecho Penal, antes de la Asociación Internacional de Derecho Penal, se reunió por primera vez antes de la Primera Guerra Mundial. Imagínense ahí, ya estaban los penalistas discutiendo qué era el tipo, la antijuricidad, la conducta, y nos piden a nosotros que ahorita en 73 años tengamos la doctrina terminada. No, estamos construyendo una nueva ciencia. Pues leí varios criminólogos, victimólogos, leí a Goppinger, a Separovic, a Yadapkin, López Rey, a Fatah, al maestro Schneider, maravilloso todo lo que nos aporta. Y claro, el libro del doctor Rodríguez Manzanera, que es el texto de todas las universidades en este país. Se hicieron investigaciones, congresos, institutos y poco a poco se fue acortando. La reunión de Velayo en 1975, fundamental para abrir ya la victimología, la víctima, victimización y victimidad como objeto de estudio. Y claro, ahí empezamos a ir a la metodología. ¿Qué métodos nos van a servir para el derecho victimal? Yo tenía una asistente de investigación que se llama Excel, que me estuvo hablando de la importancia de los métodos cualitativos. Claro, porque nuestra formación jurídica nos deja a veces como ciegos de otras disciplinas. Me metí a hacer un curso de antropología y historia buscando metodología y no saben cómo disfruté el análisis de lo que son manuscritos, lo que son archivos. La Corte Interamericana nos habla de la importancia de la apertura de archivos en abuso de poder. Vean el caso de Helen Mack, que el archivo del Estado Mayor Presidencial había una lista en la que iban tachando a quién le tenían que ir matando. Esos archivos que dijeron, no, se van a abrir por seguridad nacional, se abrieron. La Corte ordenó que se abrieran. Hay que ver los monumentos. Algunos monumentos que hacen las víctimas, no las que hace el Estado cuando no las consultan, pero hay que utilizar los métodos cualitativos, los métodos etnográficos, el método genealógico, las biografías, valiosísimas. Imagínense las biografías de las víctimas del Holocausto para aprender y de ahí ver cómo se juzgaron a todas estas personas que cometieron esas atrocidades, leer las sentencias, los tribunales, empezar a brevar de todas las resoluciones.
Claro, el método cuantitativo per se son las encuestas. INEGI México ha hecho una labor extraordinaria hasta llegar a hacer la propuesta de cómo se deben clasificar los delitos, ya con mucha visibilidad a las víctimas. Hay otro método que incluí en el libro, que es el estudio de contexto. El análisis contextual me ha costado trabajo, es una nueva metodología interdisciplinaria. Irene, una compañera, me ha ayudado a entenderlo mejor, ya que mediante la elaboración de análisis antropológicos, sociológicos, psicosociales, se van identificando dinámicas delictivas y de violencia, en algunos casos de crímenes de sistema, en otros como crímenes contra las mujeres. Así me encontré en el Estado de México, ya tienen la unidad de contexto, en Jalisco para desaparecidos, en Veracruz. Pues hay que ver todo este método que nos va a ayudar a seguir abrevando en la construcción de la norma jurídica. Por supuesto, me metí a toda la teoría de la interpretación y de la doctrina de interpretación jurídica de las normas, el método exegético, el gramatical, el histórico, el sistemático, etc. Me costó trabajo, le eché muchas ganas a la parte metodológica, pero creo que se puede enriquecer todavía muchísimo en lo jurídico. Y después me puse a ver cómo es que sistematizaban las ciencias penales. Don Mariano Ruiz Funes y muchos seguidores han hecho lo que es la enciclopedia de las ciencias penales. Todas las disciplinas que conjuntan el conocimiento para poder hacer transdisciplina, multidisciplina, interdisciplina, pero a mí no me satisface todavía. Ya no me gustó enciclopedia de las ciencias penales, porque yo estoy hablando de las ciencias victimales. Le cambié el nombre para que no se confunda y le puse constelación de las ciencias victimales. No se imaginan el listado, son muchísimas, pero de cada una se aprende increíble. La separé esta es una propuesta propia. Todavía está el trabajo de sistematizar poco a poco un poco más, y así las dividí en ciencias victimológicas, ciencias médicas victimológicas, las disciplinas político-victimales, disciplinas instrumentales, las ciencias histórico-filosóficas y, claro, las ciencias y disciplinas jurídico-victimales. Son muchas, pero les voy a mencionar algunas para que vean qué interesante. Victimología forense, ya hay libro, está extraordinaria ese acercamiento. Geomática victimal, esa la estoy inventando yo. Es todo el estudio de usar la geomática para la ubicación de la dinámica del íter víctime. Está muy bonita. Perspectiva de género. Imagínense si no le vamos a dar ahora las resoluciones judiciales, las resoluciones que se den en cualquier momento, los protocolos que elaboremos, la visión de género. La tanatología nos da mucha luz. Tenemos así la dogmática jurídico-victimal, que la estoy definiendo, no hablo de la víctima dogmática, abrevar y ya sacar adelante lo que es esa dogmática de la norma victimal. También tenemos así la justicia restaurativa, que a mi gusto debe ser sacada del derecho penal. No hay que hablar de justicia restaurativa penal, sino fuera del derecho penal. Si el 96% de la población no denuncia y resuelve sus conflictos fuera del sistema penal, ¿por qué necios insistimos en dejarla en el penal y sacamos una ley que todavía incrusta este tema dentro del derecho penal? Tenemos el derecho indígena, la justicia terapéutica. Bueno, yo me volví feliz, estudié con mucho gusto y me estoy metiendo muchísimo más al tema de la justicia transicional. Acabo de tomar un curso en el Instituto de España, de San Sebastián, con la maestra Gema, fantástica maestra, el derecho internacional humanitario y, en fin, todas estas disciplinas estudian a las víctimas desde puntos de vista distintos, pero al final, en casos concretos, se deben unificar para poder hacer transdisciplina y poder resolver casos concretos. Hablo después en mi libro de lo que son las fuentes del derecho victimal. ¿Qué podemos decir de las fuentes? Pues hablo de la Constitución, de cómo fue surgiendo la reforma constitucional, el peso que tiene la reforma del 2011 y posteriormente de los tratados. La importancia de los estándares internacionales en este tema es valiosísima, porque podemos hacer uso del control de convencionalidad que nos enseñó don Sergio para poder resolver casos en donde nuestras leyes no son suficientes. También hablamos ahí, pues, de la doctrina convencional, de lo que ya les comenté de don Sergio,
Y tenemos una lista de leyes en derecho victimal para el derecho victimal, parte especial, larguísima, que deben ser armonizadas, estudiadas, porque muchas de estas pues han quedado cortas y los conceptos que inventaron pues no son suficientes científicos victimológicos para dejarlos ahí. Fíjense, las leyes últimas tenemos, bueno, no últimas, pero sí voy a nombrar, desde la del 2003 de discriminación, que son victimológicas, la ley de crimen organizado en su parte victimal, en sus protocolos, nuestra ley de trata de personas, la de la acceso a una vida sin violencia a las mujeres, tenemos la ley de las personas que intervienen en el procedimiento, las defensoras de derechos humanos y periodistas, la ley de refugiados, la ley de niños y niñas, la de desaparición forzada, la ley general de tortura. Dios mío, tenemos derecho victimal, pero muchísimo. Una última, la ley federal de la Declaración Especial de Ausencia para las Personas Desaparecidas de 2018. Real, tenemos mucho que trabajar con todas estas normas que se fueron haciendo a veces al bote pronto, pero lo que sí quiero reconocer es que en estas leyes que se hicieron, pues muchas de estas vienen de movimientos sociales muy importantes, muy fuertes, que no podemos nosotros eliminar ese origen, porque esas son nuestras leyes, como la de secuestro, como la de desaparición, son luchas sociales. Por eso se dice que la victimología no solamente es una ciencia, es un gran movimiento social. Y quiero por eso decir que una de las formas más fuertes de estudiar el derecho victimal será ver las normas y los procedimientos y los procesos que han ido generando las buenas prácticas que en México tenemos que visibilizarlas y en todo este periodo que tenemos. Y así quiero mencionar algunas. Quiero dar un reconocimiento a Luz Amalia Botero de Medellín, Colombia, con esa fundación de atención a la niñez fantástica. No había visto yo ningún centro de atención a víctimas abusadas como la de Colombia. La de Yucatán, la unidad universitaria de la Clínica de Investigación Victimológica UNIVIC, que dirige Reina Faride, miembro de la Sociedad Mundial de Victimología. Por supuesto, la Oficina de Atención a Víctimas y de Protección de Sara Arce Moya, que hace un trabajo fantástico. ¿Por qué no decir el trabajo y reconocer el trabajo de Rebeca Leche, con la que redactamos su ley de víctimas del estado de Guatemala, que ahora es la directora del posgrado en la Landívar, la Oficina de Atención a Víctimas Desaparecidas y Fallecidas, y sin identificar de nuestra maestra Elia Quiterio. Tenemos muchísimas cosas y buenas prácticas. No todo en México es improvisación, y por eso les hago un reconocimiento y mi cariño a las víctimas. Muchas gracias. Y creo que ahora vamos a abrir un pedacito de tiempo para preguntas. Las preguntas son fundamentales porque si puede uno orientar o dar algo a propósito de lo que uno sepa, puede uno abrevar y aprender, sobre todo de tanta gente hermosa que ha trabajado, porque se desgasta mucho el espíritu, quedas marcado. Son cicatrices para siempre. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta que la doctora quiere responderles? Con mucho gusto. A ver, vamos a abrir la pantalla. ¡Ay! ¡Qué bonito! Patricia, Jime, Sara. Bueno, a ver, vamos a ir contestando. El sistema actual, quiero comentarles que es difícil. Nosotros no vamos a poder ver como resultados muy rápidos en el sistema penal acusatorio porque faltan muchos actores. Nosotros tenemos muy pocos asesores jurídicos formados, especializados, y si no los tenemos, pues vamos a dejar a las víctimas peor, porque imagínense una víctima en un juicio oral. Yo tenía una alumna que me decía que como psicóloga le dejaban estar junto a la víctima de secuestro porque se moría del horror ella, porque le ponían a los secuestradores enfrente y era peor.
y cómo darle ahí el acompañamiento y el apoyo a la víctima. Entonces, es muy difícil. Qué bueno que a los menores no los estén cobijando para conducirlos y en algunos lugares incluso se estaban careando, totalmente inconstitucional. Pero entonces el sistema tiene que tener mucho refuerzo. Yo siempre les digo, a ver, ¿y dónde están las rampas para las víctimas en los juicios orales? ¿Quién conoce un juzgado que tenga rampas? Yo no. He ido a muchos estados. Y luego las cámaras de GESEL para que los chiquitos, ellos puedan estar declarando ahí. Fíjense que en Guatemala me encontré algo fantástico, que era una sala en la cual, de manera virtual, y eso ya hace varios años, no ahorita, no por el COVID, estaban los peritos. Imagínense que el perito tenía que ir a Petén a presentar un peritaje de crimen organizado y nunca llegaba, lo mataban en el camino. Entonces, ¿cómo tener creatividad? El Código Nacional nos da algunos elementos para empezar a usar la tecnología, pero se está yendo para atrás las resoluciones. Ayer estaba leyendo que España pide que el acusado esté presente, que si bien puede estar fuera desde las pantallas algunos otros actores en el sistema, pero no el acusado ni la defensa, y si es así, pues tampoco la víctima, porque si no se deja en la indefensión. Entonces, se está construyendo y me parece que todavía falta mucho para humanizar ese sistema. Es muy lento, es muy burocrático. Todavía se tarda mucho. Dice que todo oral, no. Llegar a juicio oral, bueno, se supone que pasas por varias etapas, pero a veces se está negociando, haciendo un acuerdo reparatorio con la víctima, diciéndole, mira, ya mejor acepta lo que sea. Y no se está viendo lo de fondo. La gente no quiere que las cosas sean así. Y tenemos todavía que, yo decía, como al principio en la parte de la investigación, tenemos que juntar a los que son los operadores de víctimas con las fiscales, porque si hablan en oficinas diferentes, no va a llegar la verdad histórica igual, no va a llegar la información igual que si está en una oficina de atención a víctimas y por otra está el fiscal. Así que me encantaría que regresáramos al modelo original en la parte de la integración de la carpeta de investigación. Y bueno, los juzgados, hace mucho el Poder Judicial por la capacitación de sus jueces. Yo he visto el esfuerzo que están haciendo, pero cuando he ido a dar clases en algunos estados no tienen idea del control de convencionalidad, por ejemplo, y bueno, pues eso hubiera sido muy necesario. ¿Puedo recibir otra pregunta? Bueno, pues el sistema penal es un proceso largo. Yo decía, si tenemos tan pocos asesores jurídicos, ¿por qué no trabajar en los estados con todas las asociaciones de abogados para pedir un trabajo pro bono de que haya abogados que sean los abogados de las víctimas, que estén preparados, que los preparen las escuelas? Dios mío, si hay crimen hay que preparar muchos asesores jurídicos para que ellos puedan ir, aparte de que estén en sus despachos, puedan dedicarse a unos grupos de víctimas vulnerables para que ellos puedan asesorarlas, ayudarlas. Hay que estar desde que se comete el delito hasta la ejecución de la pena, porque a veces el presunto resulta que es vinculado al seno familiar y pues hasta lo visitan en la cárcel. Imagínense, el pobre niño abusado todavía lo lleva la mamá a la cárcel a ver a su papá. Entonces tenemos que trabajar en muchas cosas. Yo lamento muchísimo. Yo, si estuviera en una toma de decisiones gubernamental, volvería a abrir CETEC. El trabajo que hizo la doctora Fromó fue increíble. Íbamos muy rápido, se estaba certificando al personal, se estaba implementando la infraestructura, había reglas, había toda una ruta crítica y de repente se cumplieron los 8 años, adiós. Ahora retómenlo, y en ese cambiar de instituciones la estafeta, pues estaba costando mucho trabajo. Las personas que siguen quieren hacer su mejor esfuerzo, pero siempre que tienes algo valioso, ¿por qué destruirlo? ¿Por qué no dejarlo a que hubiera seguido adelante? Esa es mi posición. No una contrarreforma. Ya estamos cansados. Mire, pobres estados. Nos hacemos que hagan legislación de un tema como el de justicia restaurativa, y ya que están terminando, no, siempre no, ahora va a ser una ley general y va para atrás. Ahora, ya están haciendo sus reformas a los códigos, no, siempre no, un código penal único. Tomemos decisiones de política criminal, de Estado, de largo alcance. Las cosas no pueden improvisarse y todos los días querer hacer reformas y transformaciones. No damos tiempo, pobres jueces. Los mismos defensores pues, ya no entienden qué está vigente. Ley de trata 1, ley de trata 2, ahora ya la vamos a cambiar. Entonces, cuesta mucho trabajo. En la parte jurídica,
el derecho victimal debe tener estabilidad, tenemos que darle la consistencia. ¿Y por qué no poner en cada una de esas leyes que tenga un transitorio en el que se deba revisar conforme a los cambios que se estén dando en cierto periodo? Pero imagínense, la ley de víctimas lleva 447 reformas. Se reformó unos días antes de que salió emitida y además fue aprobada, fue legislada sin que tuviera facultades el Congreso Federal. Después se hizo la reforma del 73 constitucional, entonces hacemos las cosas mal, ponemos transitorios de que a los 180 días todo el país, Dios mío, yo fui legisladora, a los 180 días a veces no alcanzas a cambiar una legislación, menos a capacitar el personal, menos la policía, quieren que sea perito en un ratito, no, la policía va a tener que tener un proceso muy largo de capacitación, de preparación para poder hacer las actividades que le marca la Constitución, pero tampoco se improvisa de un día a otro. Un policía municipal no lo vas a hacer de un día a otro, un experto en criminalística para hacer lo que el Código Penal, el Código Nacional de Procedimientos les ordena. ¿Alguna otra pregunta? No. A ver, el derecho victimal no lo podemos confundir con un código penal. Precisamente las normas victimales, y por eso hay que comprar el libro, no es derecho penal. El derecho penal seguirá poniendo agravantes, atenuantes, pero el derecho victimal va mucho más allá, como les estuve diciendo en muchas de las normas. Una alerta de género, por ejemplo, no es una ley penal. Así que tenemos muchísimas normas. Cuando tú en un momento dado emites una orden de protección a una víctima, que van a hacer, la pueden matar, no necesariamente esa disposición es de carácter penal. Tenemos que, acuérdese que el derecho penal es el jus puniendi, que está limitando el derecho del Estado al castigo. No es dirigido a las víctimas. Y no esperemos que dentro del derecho penal aparezcan normas que apoyen a las víctimas. El procedimiento es otra cosa, porque el procedimiento es bajo qué reglas cada uno de estos va a presentarse al juicio. Pero no me confundan, el derecho penal y el Código Penal Único no termina con el derecho victimal, no es lo mismo, son disciplinas totalmente diferentes, su objeto de estudio es distinta. El derecho penal, el límite del derecho penal a castigar, por lo tanto, el derecho victimal es el conjunto de normas, principios, reglas que guían la relación que tiene el Estado con las víctimas. Aquí no estamos hablando del acusado. Gracias. Bueno, el victimario, efectivamente, don Edgar, hay que cuidar mucho que ese derecho penal no vaya hacia el derecho penal del enemigo, porque pues nos hemos dejado influenciar muchísimo por estas teorías que pues lleva a estigmatizar y a ver en todos los delincuentes enemigos y hacer unas penas terribles. A mí me da terror, ¿verdad? Cuando un delito puede tener 120 años de prisión. Y a veces utilizan a las víctimas para que ellas quieran más penas y también se llega hasta la pena capital. Creo que hay que cuidar mucho y eso depende de una buena política criminal, en una política victimológica para no llegar a los excesos en la respuesta de la pena y dejar de hablar de la readaptación social del sentenciado y tener que inventar a veces conceptos que no van con nuestra idiosincrasia, que a veces ni siquiera Naciones Unidas los utiliza. Y si no tenemos un sistema penitenciario modelo, y como don Sergio lo quiso, como Ruda luchado, y muchos de el maestro Pámanes, muchos han luchado por esos sistemas, el doctor Rodríguez, mientras dejemos que las cárceles sean cloacas y hagamos leyes de ejecución que no toman en cuenta los estándares, pues vamos a victimizar a todos los presos, y eso sería muy grave.
Muy bien, pues da mucha pena saber que desde el inicio de lo que sería esa Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, hubo vicios de inicio. Si ustedes se van fijando que cuando la ley se emitió, por lo menos se pedía cierto perfil para los comisionados de víctimas. Eligieron a personas, yo no quiero criticarlos, pero bueno, pues nos dieron muestras, muchos de ellos, de rencillas internas que los llevó a destruir la imagen que tenía la CEAB desde el inicio. Muy difícil hablar si uno no estuvo adentro de cuál fue la realidad de lo que sucedió, pero pues a veces hay sistemas que fueron creados para que no sean exitosos y no se cumplan. Hay varios ejemplos en este país. Me parece trágico, difícil. A las personas cuando aceptan un cargo tienen que saber bajo qué condiciones, para saber cuáles son tus alternativas. Y bueno, yo daba ciertas alternativas si hubiera estado en la dirección de la CEA. No aseguro que yo hubiera tenido tampoco éxito, porque a veces se traspola, se encima, diríamos, lo técnico con lo político, y muchas de estas posiciones de los sistemas, hay muchos sistemas de todo, pero todos estos sistemas que yo he visto ni se reúnen, ni les interesa, y son los mismos secretarios de Estado que se cambian de cachucha. Yo ahora estoy en el sistema de trata, el sistema de niños y niñas, el sistema de víctimas. Al final no sirven. Hay una auditoría interesante de cómo se mal utilizaron algunos recursos, a veces hubo un gran subejercicio, y si las cosas empiezan mal de origen, decía mi maestro Quirós, que a veces hay litopediones, niños que nacen muertos. Ojalá que no fuera el caso con la CEA. Pues por supuesto, la perspectiva de género nos va a permitir tener los pies en la tierra para saber realmente cómo se están dando las cosas. No es lo mismo ver a una mujer descerebrada en una escalera y dicen, ¿se resbaló? No, ¿bajo qué condiciones se dieron esas circunstancias? Porque a veces a vistas vemos que hubo un feminicidio y a veces los peritajes dejan mucho que desear. Hay que hacer la capacitación pericial en feminicidio. Patti Olamendi y otro grupo muy importante de UNODC de Naciones Unidas está trabajando en un proyecto fantástico. Están capacitando policías y están haciendo mucha tarea, y hay que ir viendo todos los que están trabajando para mejorar y que este país tenga esa visión de género. Acuérdense que hay una ley importantísima, nada menos que la Ley de Planeación ordena que todas las políticas públicas tienen que tener visión de género. No solamente las oficinas de las mujeres, no, la Marina, la Defensa Nacional. A mí me dio mucho gusto cuando el general del sexenio pasado dijo, no, yo no voy a hacer cursitos de violencia contra las mujeres, yo voy a nombrar generalas de división. Y salió el uniforme y salió el reglamento y wow, ya las vimos marchando las generalas, igual que la Marina. Hay que tomar las cosas en serio. El que haya visión de género no tiene que decirse solo cuando las mujeres ya las maltrataron, les pegaron, sino hay que ver que las mujeres deben ir fusionando. ¿Cuántas gobernadoras tenemos? ¿Visión de género en este país? ¿Cuántas gobernadoras tenemos? ¿Cuántas presidentas de tribunales? ¿Cuántas procuradoras? Hay que hacer que la mujer participe en la toma de decisiones de la política nacional para que este país mejore. Pues sí, hay muchas iniciativas locales, hay muchas leyes locales que todavía no están armonizadas. Yo les digo que si sus leyes no están armonizadas, pues tendremos que trabajar con el control de convencionalidad. Yo creo que en tanto se logra este trabajo, Edgar, de poder hacer la armonización, pues hay que trabajar mucho sobre el control de convencionalidad para ir integrando poco a poco ya y depurando lo que son esas normas jurídicas. Pues mire, claro que sí, la población sigue desprotegida, pero hay que saber, si me pregunta por qué y en este momento, pues, desprotegida de qué. Yo estoy trabajando en un tema que se ha trabajado muy poco, que es el de la gestión de crisis. Tú debes de saber en qué lugar trabajas para saber cuáles son los riesgos que tienes y vas a poder hacer las mediciones. Si tú eres fiscal de secuestro, vives en una vecindad, tienes una rutina, no sabes qué hay alrededor, no sabes dónde están, no están debidamente capacitados y seleccionado tu escolta,
y una serie de cosas, tú estás en riesgo y estás desprotegido aunque seas el fiscal de secuestro. Cada uno de los cargos públicos tiene diferentes riesgos, cada uno, grupos de la población igual, hay personitas. Imagínate una mujer discapacitada que esté en silla de ruedas, ¿verdad? Que tiene que salir ella sola al súper de noche a comprar sus víveres, pues, Dios mío. Entonces hay que ver, en esto no puede haber reglas generales, tenemos que ver por grupos de vulnerabilidad, hacer política de gestión de crisis, construirla para que todo el mundo apoye, los vecinos, la comunidad, las ONGs, claro, la autoridad, la policía, pero no todo es cuestión del gobierno. En algunos lugares, en Estados Unidos, todas las ciudades tienen construida su red de gestión de crisis y saben en una emergencia dónde hay un albergue, dónde está la comida caliente, cuántas camas hay. Y ahorita con lo del COVID, bueno, todo cayó en crisis, pero vamos a tener que reconstruir y proponer el programa. No hablo de protección civil, este es algo mucho más sofisticado. Es risk management, el manejo de la gestión de crisis. Mi maestro Vidaurri, mira quién lo dice, hoy estuve hojeando tu currículum y estoy sorprendida de mis compañeros de la academia. Gracias. Por ahí vi que estaba Zulita Fellini. El rumbo en las estatales. Miren, yo les pido a las CEAPs estatales que no les sigan el ejemplo de la CEAP nacional. Ustedes tienen que buscar que se construyan, que se emitan las leyes, que la normatividad de sus fondos, algunos no tienen fondos, algunos no hay CEAP, en Oaxaca no hay CEAP, tienen que tener su fondo de reparación, porque esto lo aprueba el Congreso local y si no está en la ley de víctimas o no se ha emitido, pues ¿con qué van a ustedes a responder? Ya no me refiero en sentencia firme a una reparación integral, como le llaman, sino lo que es, a veces la señora necesita dinero para la caja de muerto o para trasladarse, para ir a recoger el cadáver del marido o para ir a una fosa, y necesitamos que ustedes en los estados tengan su propia creatividad. La propia ley les ordena, les manifiesta esa ley mala de víctimas, que ustedes son, al principio era para todos y dijeron después, no solo es federal, ustedes hagan lo que puedan con sus fondos. Entonces hay que trabajar muy de la mano de las comisiones estatales de derechos humanos que pueden hacer muchas cosas, pueden decir, señor gobernador, estamos a tales fechas y usted no ha todavía legislado y no se ha hecho una oficina de la CEAB en el estado que teníamos obligación. Señor gobernador, no tenemos nosotros armonizadas nuestras leyes federales que teníamos que haber, algunas de estas generales teníamos que haberlas armonizado. Hay mucho trabajo muy bonito. Las personas de Veracruz, sé que está trabajando a través de la Oficina de la Paz y Derechos Humanos, fantástico trabajo para crear sus protocolos y su trabajo en favor de las víctimas. Así que creo que San Luis, hay ejemplos de estados, Quintana Roo, yo tengo una hermana trabajando en Yucatán y están trabajando, en Cancún, trabajando padrísimo, echando todas las ganas. En Yucatán, Reina Faride, trabajando con la Fiscalía. No necesitamos a veces, las instituciones pueden tener nombres y a veces no servir para nada. Hay que ver qué sirve en el Estado, cuáles son los aliados, con quién nos reunimos, hacer toda una red interna para que todo esto funcione. Los estados tienen que hacer su propio trabajo, no dejarse influenciar. Miren, en Durango llegaron y destruyeron una oficina fantástica que la dirigía una amiga, que era una oficina para las víctimas de los desaparecidos, haciendo la gestión para ellas. Y llegaron y dijeron los de la CEAB, se cierra esa oficina, ahora se hace la CEAB estatal, y esa oficina fantástica de desaparecidos se cerró. Mi amiga recibió 70 bolsas con huesos, y nunca vieron ustedes marchas para que ella sacara adelante su trabajo. De veras, yo quiero darle un reconocimiento también a esta chica, ¿verdad? Que por su bien, no digo nombres porque se metió con enemigos terribles, pero caray, hay mucha gente en los estados. Yo creo que la construcción desde abajo hacia arriba, de los estados, de los municipios hacia la federación, va a dar un ejemplo de lo que se tiene que hacer. Gracias, Zulita Fellini. Sé que estás por ahí también desde Buenos Aires. No puedo decirle hacia dónde va la comisión ejecutiva, porque está dentro, ni siquiera tiene autonomía.
Si usted ve el presupuesto de la nación, no es un órgano autónomo, desconcentrado, descentralizado, entonces va a los vaivenes de las decisiones políticas de la Secretaría de Gobernación, o sea, hacia dónde van. Y la ley de víctimas, pues mire, ha tenido muchas reformas. Yo presenté un documento a Arely Gómez cuando fue senadora, porque encontré más de 190 errores que se podrían corregir. Yo no estaría todavía convencida de que hay que seguir haciendo muchas reformas porque ni siquiera funciona con lo que tiene. Habría que hacer una reestructura muy de fondo. A mí me gusta mucho más lo que sería un ombudsman de las víctimas, como trabaja en Canadá. Yo no creo que la oficina de la CEAV debería de recibir a víctimas. Queremos fortalecer lo que hay. Y yo dije en alguna conferencia que los defensores de víctimas, a través de la Defensoría Federal, podrían reunirse todos y no estar sesgados unos aquí y otros allá. Yo le daría todo el presupuesto de la CEAV, de verdad, el presupuesto para las víctimas, el que va dirigido hacia las víctimas, al fiscal general de la Nación. A través del fiscal específico del caso puede decidir si la víctima requiere un apoyo emergente y estar fluyendo el dinero mucho más rápido en esas oficinas que son un embudo donde un señor tiene que decidir en todo el país de las víctimas federales si le va, primero se lo va a registrar, si tiene la categoría de víctima y después a ver cuándo le llegan los recursos. No creo que esté funcionando ese esquema. La capacitación policial es algo muy sofisticado, muy serio. Mire, yo estoy en Honduras, hay una universidad de la policía, un poco lo que Pámanes abrió en Nuevo León, una universidad de seguridad pública. Esta está incrustada dentro de la Policía Nacional de Honduras y yo observo a mis alumnos en la maestría de criminología y me sorprende porque tienen licenciatura en ciencias policiales y ahora están haciendo maestría en criminología, otro en políticas públicas. En Colombia, bueno, no se imagina la capacitación que tiene la policía colombiana. Creo que nosotros no hemos querido o no hemos podido, no sé qué condiciones se han dado. Bueno, no hemos querido, porque cuando el doctor Rodríguez Manzanera, y perdón que lo nombre, le tocó hacer la Academia Nacional de Seguridad Pública con las academias estatales, estuvieron preparando fantásticamente a la policía en todo el país. Se certificó, se hicieron exámenes de confianza, pero les repito, nos gusta crear y destruir, crear y destruir. Entonces, ¿cómo vamos a capacitar a la policía? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué puntos esenciales? Mire, Dios mío, no podemos decirlo así, no se hacen las rodillas. Esto es todo una parte de ese gran programa de política pública que se diseña en un país con los 6 años de gobierno para que en ese tiempo se consolide, se genere la normatividad y se dé el presupuesto. Porque si no se da todo esto, uno no puede desde el escritorio hacer los vallas curriculares porque pues ahí se van a dejar en el escritorio y no se van a aplicar. Una buena política pública diseñada adecuadamente con sus estrategias, sus indicadores de largo alcance y su presupuesto siempre dará buenos resultados. Escuchando en el diagnóstico a quienes tendríamos que escuchar en México, pues están las valoraciones de INEGI que son muy exactas y a veces se sabe exactamente los lugares en donde hace falta una oficina de víctimas, hace falta un juzgado penal, hace falta diferente perfil en el personal. Si en México tenemos muchísimo, pero como no hemos querido sentarnos al diseño de largo alcance del país y lo político nos gana, pues se sigue quedando a la saga lo que es esa política criminal o criminológica, como le quieran llamar, de largo alcance, intocable para que lo político no cruce en un momento dado esos planes nacionales. Ay, pues el doctor Sánchez Galindo fue parte de ese grupo que estaba en la Almoloya de Juárez con Hilda Marchiori, con don Sergio, y emitieron la ley de auxilio a las víctimas. Don Antonio desde ahí, desde su lugar de la cárcel, pues veía el acercamiento que se tenía para la víctima victimario en casos que se tenían que llevar adelante. Nuestro maestro Sánchez Galindo, en paz descanse,
ha sido un promotor de toda el área penitenciaria, y para aquellos que están en la penitenciaria saben que esos presos, cuando eran torturados, victimizados, las voces de don Antonio, de don Sergio García Ramírez, de Hilda, la técnica y lo que ellos hicieron, salvó muchas vidas. Y colateralmente hubo un trabajo espléndido también del maestro Sánchez Galindo. También cuando estuvo, acuérdense, en la casa de los niños adictos en Acapulco, que visitó el presidente y que lo visitamos, cómo recogía a los niñitos de la calle, y ya después no se quería. Primero ya se les explicaba por qué tenían que estar ahí, los rescataban, que estaban siendo abusados por turistas, y después ya ellos solitos regresaban y no se querían ir. Hizo una gran tarea, un gran humanista. Pero por supuesto voy a ir al Estado de México. Este país ya les decía que es maravilloso. Los ejemplos de la preparación van a venir siempre de los estados hacia el centro. Me encantará, yo visitaré en Toluca lo que están haciendo, y sé que tienen pues un gran fiscal, lo admiro, tengo comunicación con él, fue compañero conmigo en la Procuraduría General de la República, y llevan un trabajo muy serio. Gracias, licenciada Pichardo. Irving Waller, qué gusto, me encanta. Bueno, quien nos está preguntando es un apasionado de las víctimas, el mejor para hacer el lobby político para las víctimas en las Naciones Unidas. Su trabajo, gracias a Irving, se logró pues parte de la aprobación de la Declaración de las Víctimas con Irene Melu. Te admiro muchísimo. Y bueno, pues ahora, en este contexto, me parece que tenemos que estar trabajando, porque todo va a cambiar. Mi libro que estaba haciendo, pues va a cambiar su contenido para poder apoyar a las víctimas. Tengo alumnos victimólogos que fueron contagiados, profesores que fueron contagiados, y a muchos se les violentaron sus derechos, ni siquiera sabían cuáles eran sus derechos. Y en México, miren, una de las cosas que en México tenemos que hacer en el área de la prevención de las víctimas, si quieren saber de COVID o de las víctimas de los delitos que se hayan cometido en esta época, nosotros tenemos una reforma a un reglamento de la Ley de Salud que se emitió hace poco. Nos tardamos casi 21 años en legislarlo, pero en ese reglamento no se hace mención a la cadena de custodia. A mí me da mucha tristeza, pero en muchos centros de salud o en algunos hospitales, los médicos, en cartas que a mí me mandaron, aceptan que les faltaba la capacitación de qué es la cadena de custodia, qué nos toca a nosotros hacer cuando recibimos esa víctima, porque a veces toman sangre, orina o elementos. En caso de una víctima que perdió el contacto con realidad, me tocó con algunas en el Bernardino Álvarez, y decían, doctora, después de varios días, pues le encontramos que la víctima había sido violentada, violada. Y les digo, ¿dónde están sus ropas? ¿Dónde está No, pues no tenemos nada, la bañamos, le pusimos su bata, la subimos, le dimos medicamento. La falta de conocimiento pericial que puedan tener los médicos, aunque ellos no van a ser los que tomen la cadena de custodia, pero son los garantes de esas evidencias. Tenemos que trabajar mucho en el sector salud, así como en otras áreas, pero ahorita mucho más en el sector salud que en otros momentos. Y me encanta, Irving, que estés en esta conferencia. No le entiendo bien a tu pregunta. Que no se les dio, que no llevaron un proceso por ser hombres. No entiendo la pregunta. Mujeres o hombres, en cualquier lado, tienen que cumplirse las garantías del debido proceso. Y si no se cumplen, pues se incumple la normatividad federal. Muy bien, creo que acabamos. Ay, Ixchel, el caso de inimputables es un caso fantástico, es un caso muy fuerte. Estaba el modelo, una amiga había creado el modelo Hidalgo y desgraciadamente empezaron a destruirlo, porque en algunos quieren regresar a lo que era el hospital psiquiátrico antiguo, donde les quitan los derechos, no tienen derecho a decir tengo hambre, necesito comida.
Y en algunos hasta desnudos por ahí están. Entonces, ese trabajo con los inimputables es un trabajo muy, muy fuerte. Yo te pido, Ixchel, que hagas una tesis fantástica, lo vas a lograr, para podernos aportar a nosotros, que ya hicimos mucho. Ustedes, los jóvenes, nos van a decir el camino. Tenemos que garantizar que esos estándares internacionales se apliquen, y al calificar a los inimputables haya los peritos capaces de hacerlo y en tiempo, porque si no, bien lo dice, se vulneran todos sus derechos y al final, pues resulta que se genera una gran indefensión de estas personas. Ay, Martita, ¿quién lo dice? Marta Garzón, que fue procuradora, tan linda, estuvimos en su estado, preocupadísima por los derechos de las víctimas. Te felicito mucho porque tu tarea en cada una de las posiciones que has tenido has demostrado tu pasión también por las víctimas. No me invitaban desde los 90 en Mozocovic a salir adelante a las calles, a hacer marchas, cambiar la legislación, y el pobrecito gobernador Ruiz Massieu, en paz descanse, ya nos alucinaba con Mozocovic. Felicidades, Marta Garzón, por tu lucha, y también a todo el equipo que trabajó en Mozocovic para poder llevar adelante reformas que fueron en los 90, que ahora muchos no las tienen y ustedes las tuvieron gracias a su ímpetu y al trabajo que hicieron en equipo. Ay, mi querida Gloria Capistrán, otra profesora fantástica que trabaja en San Luis con un gran trabajo, su tesis y pasión por las víctimas. Yo creo que personas como tú, Gloria, nos van a dar el ejemplo. Trabajarlo sin politizar. Hay que poner garantías para que no lleguen políticos a estos puestos. Miren, de verdad, yo quiero decirles, un día llegué a un estado y llega un muchachito vestido en seda, elegantísimo, con pulseras de oro, y me dice: doctora, soy el director de la CEA, quiero invitarla a comer al mejor restaurante del lugar. ¿Por dónde debo empezar? Le dije: cambiándote de ropa. No me digas que vas a ir a los pueblos, así vestido, con esas joyas. Si realmente te interesa, comprométete desde acá adentro. Ten sensibilidad para no hacer esto. A lo mejor tú puedes vender coches, a lo mejor puedes hacer otras cosas, pero no necesariamente estés en este tema. En este lugar no es para ganar dinero, ni para subir en las posiciones políticas. Y si uno llega a alguna posición, aprovechenla para abrir. Lo que toquen, háganlo por las víctimas, si les nace desde adentro, si tiene esa vocación de vida. Den el ejemplo. Maestra Gloria, usted es una mujer de ejemplo. Nosotros vamos a seguirla en lo que ustedes generen con sus alumnos, porque, repito, ya nosotros hicimos lo que teníamos que dar. Irving, ¿cuántos años llevas haciendo esto? 40 años. Ahora queremos ver a nuestros discípulos dándonos la luz, enseñándonos a hacer cosas fantásticas, porque ustedes van a construir el país que nosotros ya no vamos a ver. Pues mire, yo ya no haría más leyes, ya no seguiré haciendo leyes y leyes y leyes. Hay algunos parámetros legislativos que aún faltan, porque, por ejemplo, tengo una alumna, Nubia, está trabajando sobre la propuesta de la ley para el desplazamiento forzado. Y hay temas como el desplazamiento forzado que la verdad no hay una solución jurídica, no es un delito, salvo en 2 estados, no pueden inscribirse, aun cuando unas víctimas se ampararon, no pueden inscribirse en el registro de víctimas, y es un asunto gravísimo. Lo dejamos 2 sexenios olvidado, y los desplazamientos forzados cada día son más fuertes a través de las rencillas de los grupos de crimen organizado. Ese es un tema de Estado. Se tendrá que hacer una política pública urgente, con recursos urgentes, con criterios distintos. La CEAB no estuvo hecha para recibir víctimas colectivas. Rara vez se da una respuesta a las víctimas colectivas. Es un tema por trabajar, un tema pendiente. Pues mire, la ley de amnistía me dio tristeza porque todo el mundo estábamos esperando que era realmente para la emergencia de COVID. No, pues le pusimos tantas trabas y tantos tiempos, y para quién sí y para quién no, que si querían sacar a alguien por el COVID, ya se murió. Entonces hay que pensar mucho. Las leyes de amnistía no son fáciles. Acuérdense que en Latinoamérica ha habido la tentación de sacar leyes de amnistía para sacar
a personas que tenían graves violaciones a derechos humanos. A mí no me gustó el momento en el que esta fue emitida, desconozco el trabajo que esté haciendo esa nueva comisión, pues si dentro de esa comisión logran externar a la gente que nunca tenía que haber pisado la prisión, adelante, porque creo que muchos, decía mi maestro Quirós Cuarón, que en la cárcel están los pobres, los feos y los tontos, no por discriminación, eso decían hace muchos años, antes de la ley de discriminación, pero pues caray, hay que ver los documentales de personas muy pobres que robaban por comer y están presas por muchos años, y otros que han cometido todos los abusos de poder, y los grandes delincuentes en este país están sueltos. Entonces, pues hay que ver, hay que revisar. No podría adelantar vísperas porque pues es muy nueva y no sabemos esa comisión qué tanto trabajo positivo pueda lograr. Pues miren, las personas, los médicos que atienden a las víctimas, necesita la Secretaría de Salud, a propósito de la reforma que hicieron, si van a entrarle al tema, entrarle bien. Debería de haber, no sé, yo no manejo el derecho administrativo médico para saber qué tipo de comisión o cómo van a hacer, porque de qué nos sirve, por ejemplo, que saquemos la norma técnica para el abuso sexual si la gente no la conoce, no la aplica o la aplica mal. Entonces tendremos que generar todo un trabajo de capacitación muy serio para que exactamente se lleven adelante las cosas adecuadas. No me gusta mucho que los médicos juzguen a los médicos, pero bueno, cada país decide cuáles son sus modelos para llevar adelante las cuestiones. Hay instancias superiores si estos juicios no se llevan adelante, ¿verdad? Adecuadamente, entonces es de los dos lados, ¿no? Algunos llevan procesos contra médicos y algunos llevan procesos contra víctimas que son médicos. Entonces, es todo un universo. Habría que conformarlo, ver cuáles son las instancias que los van a atender y más en este momento que van a surgir pues quejas de todos los lados, de un lado y de los otros. Me despido.